Parte 3. No soy tu hijo. Comencé a preguntarle más sobre mi padre, sobre nuestra familia y nuestra historia. La habitación se había vuelto más oscura, como si la luz que entraba a través de la ventana se hubiera apagado con mis preguntas. Me dijo que mi padre había sido un hombre muy reservado, que nunca hablaba de su pasado. La idea de que mi padre guardara secretos me sorprendió, pues siempre lo había visto como una persona abierta y sincera. Mi madre se aclaró la garganta antes de continuar, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. La forma en que hablaba, con una leve vacilación en la voz, me hizo sentir incómodo. Me pregunté si debería seguir preguntando, pero algo en su tono me hizo sentir que era mejor seguir adelante. Me dijo que ella había conocido a alguien más en ese periodo, alguien que había estado presente en su vida durante un tiempo. La información parecía flotar en el aire, inmensurable y misteriosa como una nube en el cielo. Me sentí como si estuviera descubriendo una verdad que no quería saber. La confusión y la duda se apoderaron de mí, y comencé a cuestionar todo lo que creía saber sobre mi familia y mi identidad. La habitación parecía estar girando a mi alrededor, como si estuviera perdiendo el equilibrio. Mi madre me miró de nuevo, y esta vez había una tristeza profunda en sus ojos. Me dijo que yo parecía muy joven, como si tuviera que ver con mi edad. Pero no era eso, era la sorpresa de que todas aquellas cosas que pensaba saber sobre mi familia no eran ciertas. Comencé a pensar en mi padre, en su sonrisa y su risa, en su manera de hacer que me sintiera seguro y protegido. ¿Era posible que todo eso fuera una mentira? Que mi padre no fuera mi padre en realidad, que mi madre hubiera mentido sobre su historia. Me parecía imposible, pero de la misma manera que era imposible que yo no sintiera lo que sentía. Me sentí desorientado, como un barco en una tormenta. Quería preguntarle más, quería saber todo sobre ese hombre que había estado presente en la vida de mi madre. Quería saber quién era, qué había pasado entre ellos, pero no sabía cómo hacerlo. Me sentía como un detective intentando resolver un misterio, pero sin tener las pistas adecuadas. Mi madre me miró nuevamente, y esta vez había una mezcla de amor y miedo en sus ojos. Me dijo que yo era su hijo, que nunca podría ser otro y que la verdad que iba a descubrir sería dolorosa. Me pregunté si ella estaba mintiendo, si estaba tratando de protegerme de la verdad. Pero algo en su tono me hizo creer que estaba diciendo la verdad. Me sentí confundido, como un laberinto en el que no sabía qué camino tomar. Quería saber más, pero también quería no saber. Quería seguir viviendo con la ilusión de que todo era como creía, pero sabía que eso era imposible. La habitación parecía estar creciendo, como si estuviera aumentando de tamaño a medida que se iba desarrollando la conversación. Me sentí pequeño, insignificante, como un insecto en una selva gigante. Mi madre se levantó de la silla y se acercó a mí, me tomó las manos y me miró a los ojos. Me dijo que lo siento, hijo, y que no debería haberle dicho nada. Me sentí aliviado, como si me hubieran quitado un peso del corazón. Pero al mismo tiempo, me sentí herido, como si hubieran golpeado a alguien en quien confiaba. Me pregunté si mi madre me había estado mintiendo durante toda mi vida, si todo lo que creía saber sobre mí mismo era una mentira. La idea era aterradora, como una montaña rusa que sube y baja sin parar. Me sentí como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo, sin saber qué había en el fondo. Quería gritar, quería llorar, quería decirle a mi madre que no era su hijo, que no era quien ella creía. Pero no podía hacer nada salvo sentarme allí y mirarla con una expresión de sorpresa y confusión. Mi madre me miró de nuevo, y esta vez había una ternura en sus ojos. Me dijo que lo siento, hijo, y que nunca te había mentido. Me sentí confundido, como si estuviera oyendo dos voces al mismo tiempo. Mi mente estaba en un estado de pánico, como si estuviera intentando solucionar un rompecabezas sin tener las piezas adecuadas. Me sentía como un actor que ha olvidado su guión, como si estuviera desempeñando un papel que no sabía interpretar. Me sentí desorientado, como un barco en medio de una tormenta. Mi madre se sentó de nuevo, y esta vez se quedó en silencio. Me sentí solo, como si estuviera en una habitación vacía. La habitación se había vuelto más oscura, como si la luz que entraba a través de la ventana se hubiera apagado. Me sentí como si estuviera en una cámara oscura, como si estuviera intentando encontrar la salida. Mi madre se levantó de nuevo, se acercó a mí y me abrazó. Me dijo que estaba allí para mí, que siempre lo estaría. Me sentí aliviado, como si hubieran quitado un peso del corazón. Pero al mismo tiempo, me sentí herido, como si hubieran golpeado a alguien en quien confiaba. Me pregunté si mi madre me había estado mintiendo durante toda mi vida, si todo lo que creía saber sobre mí mismo era una mentira. La idea era aterradora, como una montaña rusa que sube y baja sin parar. Me sentí como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo, sin saber qué había en el fondo.